tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Más aún siendo esta la última plática, que siempre es más difícil. Bueno, me gustaría hablarles de una solución que llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo, que se denomina PharmaTools, y que, por poner un poco en contexto de qué estamos hablando, pues me gustaría iniciar esta plática informando o indicando que es un sistema de los denominados Pharmacy Information System, ¿vale? Eso significa que es una herramienta en cuyo objetivo se encuentra la gestión integral de todo el flujo de uso del fármaco en el entorno hospitalario, desde los procesos de adquisición, identificando las necesidades de esa adquisición, hasta los procesos finales de administración, incluso a pie de cama, por parte de enfermería. Y durante todo este proceso, pues vamos pasando por diferentes actores que van a participar dentro del flujo de uso del software y dentro del flujo de uso del medicamento y del material. Por poner un poquito en contexto quiénes somos y desde cuándo llevamos desarrollando esta herramienta, os comento que Dominion, que es la empresa que desarrolla PharmaTools, lleva dedicado a la parte de desarrollo de herramientas dentro del entorno sanitario más de 16 años, en particular con la solución PharmaTools y con otra solución denominada DiaTools, ¿vale? Son herramientas que, si bien al principio pensábamos que íbamos a terminar de desarrollar en 3-4 años, llevamos más de 16 años ampliando su funcionalidad y aún no hemos terminado de hacerla avanzar, ¿vale? Siempre tenemos que estar implementando nuevas herramientas que están basadas en nuevos descubrimientos que son fundamentalmente los que orientamos o los que están orientados a llegar a un objetivo que comentaré un poquito más adelante, que es el error cero en medicación, ¿vale? Estamos ubicados con presencia estable en diferentes países, entre los que se encuentra México desde hace más de 10 años, Brasil, Argentina, Chile y España. La herramienta nace en el entorno sanitario español. Podéis ver aquí en una pequeña diapositiva pues un ejemplo de los hospitales que están implementados dentro de las diferentes comunidades. Y por hacer un pequeño resumen, pues comentaros que está implementado actualmente pues prácticamente en el 80% de los hospitales del entorno público español, ¿vale? Y fundamentalmente quería hacer hincapié en que está implementado en hospitales muy pequeños y muy grandes. Es decir, el sistema es muy parametrizable. Podemos hacerlo funcionar en un sistema de 50 camas y en un hospital o en un complejo hospitalario de más de 2.000 camas, con centros que están muy separados entre sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco este es el objetivo que hemos intentado mantener dentro de la herramienta desde los inicios. Que sea un solo producto, que sea muy parametrizable y que podamos hacerlo funcionar en diferentes arquitecturas y en diferentes organizaciones muy diferenciadas entre sí. Por poneros un poco en contexto en lo que es la herramienta, os voy a describir muy rápidamente. La funcionalidad descrita pues posiblemente nos llevaría a más de 3 horas, pero voy a tratar de haceros un resumen de cuáles son sus características para que podáis haceros una idea de cuál es su estructura. Está estructurada en 3 grandes bloques, dentro de los que nos encontramos pues unas herramientas que denominamos herramientas administrativas, herramientas clínicas y luego un catálogo centralizador de maestros que nos permiten tener toda la información importante basada en el medicamento y que nos va a servir para luego después emitir alertas de forma centralizada. Está implementado en proyectos con diferentes sistemas con los que nos hemos tenido que ir comunicando a lo largo de todo este tiempo. Sistemas de información de expediente electrónico con los que nos comunicamos a través de protocolos HL7, bien siendo nosotros los que generamos la información basada en la prescripción, por ejemplo, o siendo los receptores de esa prescripción que se ha generado en el expediente electrónico y haciendo nosotros el análisis posterior de la idoneidad de ese tratamiento. Tenemos comunicación con sistemas ERP y comunicación también con laboratorios. Este es un punto fundamental porque la información que recuperamos de los laboratorios son los resultados de las analíticas. Y con esos resultados de las analíticas emitimos información de alertas y hacemos cálculos de dosificación en base a la situación del paciente y en base a cada uno de los tratamientos que tenga implementados este paciente. También hemos ido implementando a lo largo del tiempo comunicación con diferentes sistemas automatizados. Sistemas automatizados que dentro del entorno logístico pues nos van a permitir tener totalmente cerrada y automatizada nuestras bodegas con sistemas carruseles horizontales. Podemos tener sistemas de automatización en planta, ya sean los denominados Pixis, Omniceles, etcétera, a los cuales les enviamos la prescripción con el objetivo además de que enfermería, cuando vaya a recuperar esa medicación de esos armarios, pues tenga siempre la foto del tratamiento del paciente y que además
dependiendo del nivel de seguridad que hayamos implementado en estos armarios, con la información que le transmitimos desde PharmaTools, solamente tengan acceso a esa medicación, tratando de evitar errores y tratando de evitar problemas con la medicación. Se implementa comunicación con otros sistemas, como pueden ser carritos donde la enfermería puede llevar el control del tratamiento, ir haciendo estas labores de administración, basándonos en la medicación que tienen en sus cajones, o incluso con robots que se ocupan de la fabricación de mezclas. Hay una serie de elementos, una serie de robots que se encargan de preparar medicación citostática. Desde PharmaTools lo que hacemos es enviarle las características de esa prescripción y ellos se encargan de hacer la parte física, la parte de la mezcla, donde se va etiquetando y preparando este tipo de medicación. Por entrar un poquito en detalle en esto que hemos denominado bloque administrativo o grandes módulos administrativos, pues me gustaría destacar 3 grandes bloques. El bloque de gestión económica, que es nuestro módulo o nuestro pequeño ERP, como nosotros lo denominamos, donde tenemos toda la parte logística, la gestión de adquisiciones, la gestión de intercambios, la gestión de bodegas, etcétera, etcétera. Tenemos una herramienta de gestión analítica y otra herramienta, lógicamente, como en todas las herramientas que se precien, de gestión de sistema, donde se definen perfiles de usuarios y cuáles son los parámetros con los que nos vamos a regir dentro de nuestra organización. Como decía al principio, no hemos terminado de evolucionar la herramienta. Pensábamos terminar en 6 años, llevamos 16 y seguimos implementando necesidades que nos transmiten todos los hospitales. Y es un proceso adaptativo y un proceso evolutivo que además repercute en todas las organizaciones donde esté implementado el sistema. Quiero decir, una de las grandes ventajas que tiene tener solamente una solución es que los aportes que nosotros hacemos llegar a una organización luego después se van repartiendo entre todas aquellas que utilicen PharmaTools, ¿vale? De inicio, nuestra primera premisa básica era fundamentalmente solucionar los problemas más básicos de una gestión de farmacia y de una gestión orientada al fármaco, a la eficiencia en el fármaco, en el uso del fármaco, que era solventar problemas muy básicos como era la gestión de inventario, los problemas logísticos, ¿vale? A partir de ahí hemos intentado evolucionar y que el sistema nos permita tener una visión general siempre en el momento en el que lo necesitamos. Que tengamos una visión global, que tengamos una visión que nos permita tener una trazabilidad de qué le hemos dado a un paciente, qué hemos entregado a un piso, qué lote, qué caducidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que podamos tener siempre en tiempo real. Otro de los objetivos, y dado que este proceso administrativo y logístico que solemos tener en la gestión de bodegas es bastante tedioso y se llevaba mucha carga administrativa, lo que hemos tratado de hacer es aportar herramientas que nos permitan automatizar los procesos de adquisición, indicando, ya que tenemos la información del consumo, indicando a cualquier usuario o a cualquier persona que se encargue de gestionar un almacén o una bodega, indicándole cuáles son los parámetros de adquisición más adecuados en base a su consumo y que estos parámetros sean dinámicos en función de cómo vaya evolucionando pues, las necesidades de la organización. Aportar herramientas que desde el punto de vista administrativo nos permitan no tener que estar dependiendo de unos grandes volúmenes de informe que tengamos que estar cotejando, sino que la propia solución trate de hacerlo. Al final el objetivo es fundamentalmente tratar de eliminar trabajo administrativo para poder hacer foco en una parte que nos parece muy importante, que es la parte asistencial, la parte de calidad, seguridad y atención al paciente. Para ello, como comentaba antes, pues hay herramientas que nos van a permitir tener siempre en tiempo real todo lo que necesitamos saber de cómo está nuestra organización en torno a la gestión de la farmacia, en torno a la gestión de los medicamentos y de los insumos. Que además nos permita tener unos circuitos de adquisición dinámicos que estén basados en adquisiciones normales o en adquisiciones a gran escala, en adquisiciones de licitaciones, y que todo esto, como decía inicialmente, lo podamos basar en herramientas de automatización que nos permitan además tener mensajería con los diferentes usuarios, con los diferentes proveedores, etcétera, etcétera. Y evitándonos además tener que realizar esa labor administrativa de implementación de las recepciones de esa medicación que nos han enviado los proveedores. Tenemos una mensajería que denominamos mensajería EDI, que bueno, es conocida en el entorno, sobre todo en el entorno industrial, que lo que nos permite es comunicarnos con la industria de forma estructurada. La industria se ahorra tener que estar mecanizando todas esas solicitudes y en la parte de farmacia igualmente recibimos la información estructurada y la podemos implementar en el sistema sin que una persona tenga que estar haciendo ese trabajo dentro del entorno sanitario.
Como decía, vamos a proponer o vamos a tener herramientas que nos van a proponer qué informes necesitamos extraer, informes comparativos, evolutivos, siempre buscando esa reducción del trabajo administrativo. Herramientas, lógicamente, de gestión del sistema, donde se definen pues, los perfiles adecuados, donde se va a definir cuáles son las alternativas y cuáles son los roles de cada uno de los diferentes usuarios, y siempre teniendo como foco no solamente la trazabilidad de la medicación, sino la trazabilidad de las acciones que se han ido desarrollando dentro del sistema. ¿Vale? Bueno, aquí hay una pequeña estadística de cuál es el uso que se está realizando a día de hoy de PharmaTools de forma habitual, que podéis ver 600.000 pacientes diarios, que serían aquellos que a través de PharmaTools, a los que se abastece de medicación a través de PharmaTools, o si no, pues la parte en la que se indica cuál es la optimización y la gestión de más de 375.000 productos al día. Pasamos hacia la parte clínica, aquel bloque que he denominado antes como bloques clínicos, donde tenemos diferentes herramientas. Estas herramientas, una vez que ya teníamos bastante localizado, bastante centralizado el problema, y más que centralizado, una vez que ya teníamos bastante delimitado y solucionado el problema logístico de las farmacias, pues ya dimos el salto hacia la parte clínica. En la parte clínica, fundamentalmente, nos encontramos herramientas que lo que nos van a hacer es facilitarnos la gestión del uso del medicamento ya dedicado al paciente. Y lo hemos basado, todas estas soluciones que hemos ido desarrollando, las hemos basado fundamentalmente en estándares internacionales o en recomendaciones de estándares internacionales. Por ejemplo, uno de los estándares internacionales que hemos tratado de llevar desde el principio en nuestra herramienta es facilitar que los procesos de validación farmacológica, como recomienda Joint Commission, se puedan realizar por parte de los servicios de farmacia en el 100% de los casos, independientemente de cuál sea el sistema de distribución que se vaya a realizar o que se vaya a utilizar. ¿Vale? Como podéis ver en alguno de los ejemplos, en la parte inferior, el Hospital Costa del Sol, que lleva utilizando pues, muchísimos años nuestro producto, lleva certificado por Joint Commission desde 1999 y certificado con PharmaTools. Tenemos entre los módulos clínicos fundamentalmente tres grandes bloques que conviene destacar. La parte de prescripción en el ámbito hospitalario, luego tenemos un módulo que se encarga fundamentalmente de la prescripción, administración, dispensación y fabricación de medicación dentro del ámbito de hospital de día, que fundamentalmente está focalizado para tratamientos oncológicos, hematológicos, etcétera. Y luego después un módulo que se encarga o hace foco en la parte de la gestión de los pacientes ambulatorios, de lo que le damos a los pacientes crónicos que vienen a recoger medicación dentro del entorno de la farmacia, y llevamos también una visión o mantenemos un control de aquello que tienen que venir a recoger esos pacientes, la medicación que tienen que venir a recoger esos pacientes, cuándo tienen que volver a recoger medicación en función de su tratamiento, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle en las siguientes slides. Indicar que para nosotros estos módulos clínicos forman parte de una solución que está focalizada en facilitar las decisiones clínicas, ¿vale? Facilitar las decisiones clínicas de todos los profesionales, no solamente decisiones clínicas por parte del médico prescriptor, sino decisiones clínicas por parte de enfermería, que tiene que hacer la administración del medicamento, por parte también de los profesionales farmacéuticos, que pueden hacer una labor de revisión y validación de esos tratamientos, y para ello, dentro del ámbito de hospitalización y urgencias, casi nunca hablamos de prescripción electrónica. Hablamos de prescripción electrónica asistida, que es una connotación muy importante, porque la prescripción electrónica asistida, como sabéis, al final lo que nos permite es tener sugerencias de uso del fármaco en función de la situación del paciente. El sistema, en el momento en el que nosotros identifiquemos que necesita, o el médico identifica que necesita un paciente un determinado producto, en el momento en el que lo vaya a prescribir dentro de PharmaTools, el sistema, que conoce el peso del paciente, que conoce la superficie corporal del paciente, que conoce también determinados valores analíticos que ha podido recibir a través de mensajería, lo que nos va a sugerir es la dosificación que crea adecuada para este paciente en función de esas situaciones. Al final, la decisión siempre va a ser del profesional clínico, ¿vale? Porque hay muchos elementos que posiblemente dentro de una herramienta de software se puedan escapar, pero lo que sí que hacemos es darle toda la información que podamos dar a un profesional clínico, a un médico, para poder hacer esta prescripción, ¿vale? Tratando de conseguir estos procesos de prescripción electrónica asistida, ¿vale? Dentro de estos procesos
Para los diferentes profesionales que se encarguen de realizar esta labor, pues tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir realizar no solamente prescripción electrónica asistida, sino también herramientas de validación electrónica asistida. Es decir, ¿por qué vamos a tener solamente esta información en manos del profesional que hace prescripción cuando tenemos la capacidad también de todos aquellos que vayan a ver esa prescripción que puedan tener información suficiente para que aporten su punto de vista dentro de la organización, ¿vale? Una validación por parte de los servicios de farmacia podría ser muy útil en el caso de que un paciente, por ejemplo, pues pueda estar tomando una dieta sólida y esté siendo tratado pues con una medicación intravenosa. Farmacia, por ejemplo, puede indicarnos una sugerencia, porque la herramienta lo que nos va a mantener es una comunicación a través de mensajería interna entre los diferentes grupos de profesionales, nos va a permitir que se genere una mensajería, una sugerencia por parte de los servicios que formen parte de la farmacia, por ejemplo, sugiriendo al médico que haga una sustitución de ese tipo de tratamientos, de ese tipo de terapias, que son intravenosos y son más incómodos, por una terapia oral, por ejemplo, ¿vale? Y todo esto también lo llevamos a la parte de administración, donde tenemos recomendaciones de administración que pueden haber sido registradas por parte del médico o pueden estar asociadas a las características del fármaco, ¿vale? Se emiten alertas por diferentes motivos, por interacciones, teratogenias, alergias, sobredosificación, pues las que veis aquí. Y se pueden además crear reglas en función de resultados analíticos. Y además estas reglas en función de resultados analíticos pueden estar definidas dentro de la aplicación y cada organización puede crear las suyas propias. Si estamos haciendo algún tipo de estudio, podemos generar o podemos focalizarnos en un tipo de paciente, crear las reglas que nosotros creamos importantes y a partir de ahí que los profesionales reciban esa información en el momento de hacer la prescripción. Perdón. En la parte de pacientes ambulatorios, que es el módulo que comentaba antes que nos sirve para gestionar los tratamientos clínicos, una de las cosas que nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo y que creemos que es muy importante monitorizar es que aquellos pacientes que vengan a recoger medicación estén siguiendo su tratamiento de forma adecuada, ¿vale? Entonces vamos a tener siempre revisión de qué pacientes van a venir a recoger medicación en el hospital. Estamos hablando de pacientes fundamentalmente crónicos, tipo fibrosis quística, etcétera, etcétera. Tendremos esa foto y tendremos la capacidad de ver, en función de la evolución de su tratamiento, cuál es el cumplimiento terapéutico. Pero también tendremos la capacidad de ver si realmente esa medicación se la están tomando. Por ejemplo, es una cosa que nos pasaba en algunos hospitales, que los pacientes venían a recoger la medicación en el entorno hospitalario y luego volvían 10 días después, cuando a lo mejor le habíamos dado tratamiento para un mes entero. Venían 10 días después y alegaban que habían perdido la medicación, y así de forma repetitiva, ¿vale? El sistema siempre nos va a alertar de que esas situaciones están ocurriendo, que el paciente que ha venido a recoger medicación de nuevo debería tener medicación en su casa para 15 días más o para 20 días más, de forma que luego después, como institución, tomemos las decisiones adecuadas de si le vamos a dar medicación, vamos a continuar con su tratamiento, vamos a tener que mantener una charla con él para ver a qué está dedicando esa medicación, etcétera, etcétera. Dentro del entorno oncológico, que sería el módulo de hospital de día, bueno, es una medicación muy especial, fundamentalmente medicación protocolizada, muy asociada a diferentes diagnósticos, lógicamente. Todo esto está reflejado dentro de la herramienta. Tendremos un control de todos estos procesos y además de la agenda de elaboración y preparaciones que necesita cada uno de los pacientes, ¿vale? Y aquí sí que hacemos mucho foco en el cálculo de las dosificaciones, porque son, bueno, al fin y al cabo son citotóxicos y es medicación que cualquier error le puede costar a un paciente pues, bueno, un disgusto muy serio, por dejarlo ahí. Tratamos de apoyar al médico y al farmacéutico en esta toma de decisiones, sobre todo fundamentalmente enfocado a este tipo de tratamientos. Y luego en el ámbito de la administración a pie de cama, pues el sistema lo que permite es identificar de forma unívoca que el tratamiento que queremos dar a este paciente pertenece efectivamente a este paciente y además que se lo vamos a dar en el orden adecuado. Si estamos hablando del ámbito de los medicamentos oncológicos, pues siempre tendremos una premedicación que le tenemos que administrar al paciente antes de la medicación citostática. El sistema, si identifica que esto no se lo estamos dando en el orden adecuado, nos va a emitir alertas y nos va a decir que debemos de darle la premedicación al paciente antes de la medicación. Todo esto no tenemos que ponerlo en marcha desde el minuto cero de la implementación de la herramienta.
porque no se ha hecho así en ningún sitio. Es decir, la herramienta tiene capacidad para poder gestionar solamente la parte de bodegas, insumos, y luego en función de que la organización pueda ir implementando los diferentes circuitos, se pueden ir incorporando dentro del circuito de la gestión del fármaco. ¿Vale? Bueno, como objetivos a largo plazo, pues seguimos buscando el error de medicación cero. Ese es el punto de objetivo. Buscar el entorno en el que a través de la herramienta y a través de la conjunción y la mensajería y la información en todos los grupos de profesionales que vayan a gestionar fármacos o insumos, podamos llegar a esa situación. Todavía no está conseguido, nos falta mucho camino todavía por recorrer. Como ya os decía al principio, creíamos que esto iba a ser muy sencillo y después de 16 años seguimos haciendo ampliación y prevemos que seguiremos en esta tónica durante muchos años más. Que tengamos el concepto que la validación es igual a seguridad al paciente. Todos los procesos de validación, ya sea por parte de los médicos prescriptores, por parte de los farmacéuticos, por parte de enfermería que va a hacer esa labor de administración de la medicación a los pacientes, son seguridad a paciente. Eso es muy importante. Tenemos que tratar de conseguir que todos estos procesos los podamos implementar al 100%, y para eso posiblemente tendremos que seguir automatizando otras situaciones que nos lleven mucho tiempo, porque es verdad que a día de hoy ampliar las plantillas de profesionales en nuestros entornos sanitarios no es una solución muy factible. Entonces tenemos que conseguir que las herramientas de TI, que las herramientas de informática en este caso, sean capaces de facilitarnos todas estas labores, ¿vale? Tratar de reducir estos costes, no solamente desde el punto de vista humano, ¿vale?, sino también desde el punto de vista económico. Al final, una automatización de la gestión de almacenes lo que va a repercutir es que vamos a tener cada vez menos estocajes, menos vencimientos, los sistemas nos van a permitir que tengamos menos roturas y esto nos va a facilitar la reducción de costes, la reducción de medicación que tenemos que tirar porque ha llegado su vencimiento y cada vez hacer un uso más eficiente de lo que sería la gestión del fármaco. Bueno, aquí podéis ver algunas pantallas donde se muestran diferentes alertas. Algunas están tomadas en diferentes fotos para que lo podáis ver, donde se muestran, por ejemplo, en la banda izquierda diferentes alertas de pacientes que tienen interacciones, pacientes que tienen alguna alergia, pacientes que tienen teratogenias, medicación que en su trimestre de gestación no son adecuados para esta paciente, etcétera, etcétera. Aquí vemos alguna más, donde nos especifica además cuáles son la situación o cuáles son las características de la interacción, ¿vale? Y alguna otra. Sí que creo que es importante que nos hagamos la idea de que un sistema como Pharmatools es un sistema que tiene que convivir con el resto de las herramientas del entorno hospitalario. Es decir, tenemos la necesidad, porque así nos va a facilitar la vida a todos los profesionales de la salud, de que todos los procesos de Pharmatools convivan con el expediente electrónico, que tengan la información de cuáles son los movimientos de esos pacientes, que cuando un médico vaya a hacer una prescripción electrónica se encuentre con que el paciente de la cama 22 está efectivamente en la cama 22 y todos estos procesos los podemos conseguir a través de mensajería HL7 y a través de comunicación online, que es fundamental, ¿vale? Que podamos incluir esta comunicación con otras herramientas, armarios dispensadores que como comentaba antes, etcétera, etcétera. Y por poner un ejemplo del impacto de diferentes herramientas como puede ser Pharmatools, os voy a poner una pequeña pincelada de cuál fue la decisión de los diferentes hospitales de Massachusetts en la implementación de soluciones del tipo Pharmacy Information System, que no eran Pharmatools en este caso, simplemente para que veáis el impacto de estas herramientas en el coste, ¿vale? Se identificaba que iban a tener, bueno, el coste de los efectos adversos era de un porcentaje muy elevado y que al final en coste económico se llegaba a ahorrar 2,7 millones por hospital solamente en los procesos, en estos procesos en los que evitábamos los efectos adversos de los pacientes, ya no por optimización del trabajo ni nada por el estilo, simplemente por todos aquellos efectos adversos que éramos capaces o que los sistemas son capaces de evitar a los pacientes. Y llegaron a una conclusión pues muy evidente. Al final la conclusión era que todos los hospitales de Massachusetts en el periodo 2008-2011 debían implementar soluciones como Pharmatools, soluciones de prescripción electrónica asistida o Pharmacy Information System, ¿vale?
identificando las necesidades de esa adquisición hasta los procesos finales de administración, incluso a pie de cama, por parte de enfermería. Y durante todo este proceso, pues vamos pasando por diferentes actores que van a participar dentro del flujo de uso del software y dentro del flujo de uso del medicamento y del material. Por poner un poquito en contexto quiénes somos y desde cuándo llevamos desarrollando esta herramienta, os comento que Dominion, que es la empresa que desarrolla PharmaTools, lleva dedicado a la parte de desarrollo de herramientas dentro del entorno sanitario más de 16 años, en particular con la solución PharmaTools y con otra solución denominada DiaTools, ¿vale? Son herramientas que, si bien al principio pensábamos que íbamos a terminar de desarrollar en 3-4 años, llevamos más de 16 años ampliando su funcionalidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Más aún siendo esta la última plática, que siempre es más difícil. Bueno, me gustaría hablarles de una solución que llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo, que se denomina PharmaTools, y que, por poner un poco en contexto de qué estamos hablando, pues me gustaría iniciar esta plática informando o indicando que es un sistema de los denominados Pharmacy Information System, ¿vale? Eso significa que es una herramienta en cuyo objetivo se encuentra la gestión integral de todo el flujo de uso del fármaco en el entorno hospitalario, desde los procesos de adquisición. Quería hacer hincapié en que está implementado en hospitales muy pequeños y muy grandes, es decir, el sistema es muy parametrizable, podemos hacerlo funcionar en un sistema de 50 camas y en un hospital o en un complejo hospitalario de más de 2.000 camas, con centros que están muy separados entre sí, etcétera, etcétera. Vale. Un poco este es el objetivo que hemos intentado mantener dentro de la herramienta desde los inicios. Que sea un solo producto, que sea muy parametrizable y que podamos hacerlo funcionar en diferentes arquitecturas y en diferentes organizaciones muy diferenciadas entre sí. Por poneros un poco en contexto en lo que es la herramienta, os voy a describir muy rápidamente. La funcionalidad descrita pues posiblemente nos llevaría más de 3 horas, pero voy a tratar de haceros un resumen de cuáles son sus características para que podáis haceros una idea de cuál es su... Y aún no hemos terminado de hacerla avanzar, ¿vale? Siempre tenemos que estar implementando nuevas herramientas que están basadas en nuevos descubrimientos, que son fundamentalmente los que orientamos o los que están orientados a llegar a un objetivo que comentaré un poquito más adelante, que es el error cero en medicación, ¿vale? Estamos ubicados con presencia estable en diferentes países, entre los que se encuentra México desde hace más de 10 años, Brasil, Argentina, Chile y España. La herramienta nace en el entorno sanitario español. Podéis ver aquí en una pequeña diapositiva pues un ejemplo de los hospitales que están implementados dentro de las diferentes comunidades. Y por hacer un pequeño resumen, pues comentaros que está implementado actualmente pues prácticamente en el 80% de los hospitales del entorno público español, ¿vale? Y fundamentalmente, ¿cuál es su estructura? Está estructurada en 3 grandes bloques, dentro de los que nos encontramos pues unas herramientas que denominamos herramientas administrativas, herramientas clínicas y luego un catálogo centralizador de maestros que nos permiten tener toda la información importante basada en el medicamento y que nos va a servir para luego después emitir alertas de forma centralizada. Está implementado en proyectos con diferentes sistemas con los que nos hemos tenido que ir comunicando a lo largo de todo este tiempo. Sistemas de información de expediente electrónico con los que nos comunicamos a través de protocolos HL7, bien siendo nosotros los que generamos la información basada en la prescripción, por ejemplo, o siendo los receptores de esa prescripción que se ha generado en el expediente electrónico y haciendo nosotros el análisis posterior de la idoneidad de ese tratamiento.